Bueno, buenos días para todos. Le damos la bienvenida al doctor Denis Petri, que se acaba de conectar. Les quiero decir que esperemos 5 minutos a ver si terminan de conectarse estudiantes. Doctor Denis, pues es un placer tenerlo aquí. Ahorita ya le hacemos la bienvenida formal. En nombre del semillero Temas Actuales de Libertad Religiosa de Zion International University, pues es un placer tenerlo aquí para que nos enseñe, nos ilustre un poco más sobre este hermoso tema que como lo es la libertad religiosa, un tema súper actual y pertinente pues en nuestros países, ¿no? En el mundo en general, y un tema que ha recobrado como su relevancia en los últimos años. Entonces vamos a dar esperita 5 minutos más a ver que se terminen de conectar los estudiantes. Me dice el doctor Denis si necesita que compartamos una presentación o usted presenta para hacerlo coanfitrión o... Sí, buenos días, doctora Marisela. Muchas gracias por la invitación y pues mucho gusto estar con usted y con los estudiantes. Está bien, podemos esperar 5 minutos, no hay ningún problema. Así me tomo otro café. Y sí, yo tengo una presentación que me gustaría compartir, si fuera posible. Listo, doctor Denis. Bueno, saludamos también a Marisela. Yo soy Camila, todavía no soy doctora tampoco, Camila, ok, soy mucho estudiante gusto. de doctorado. Ok. Marisela también ahorita le íbamos a hacer el reconocimiento porque pues fue la que permitió, hizo posible pues este encuentro, gracias a que tiene el contacto suyo. Entonces, no sé si Marisela también quiere hablar ahorita. Ahorita damos paso como a los saludos formales y esto. Si quiere ya puede intentar probar si puede compartir, ya lo hice como anfitrión. Ok, vamos a intentarlo. Sí, asumí que usted era la No, doctora qué pena. Marcela, pero está bien. Qué pena. No, perfecto. A la doctora Marcela aún no la conozco tampoco. Bueno, pero bueno, no importa. Vamos a ver, voy a compartir la presentación. Aquí está. Listo, ahí ya lo vemos. Buenísimo. Listo. Ok, listo. Vale. Bueno, Damos ahorita. entonces nos vemos en 5 minutos. Sí. Ok, perfecto.
Listo, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Buenos días, estudiantes, buenos días para todos los que nos encontramos el día de hoy. El día de hoy en nuestra sesión del semillero Temas Actuales de Libertad Religiosa tenemos el placer y el honor de tener al doctor Denis Petri. El doctor Denis Petri es politólogo, consultor e investigador internacional, director de la plataforma Fundación para la Transformación Social. Entre otras cosas, tiene una maestría en política comparada con especialidad en América Latina del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, becario de excelencia del gobierno francés. Eh, Además de ello, es fundador y académico del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, el OLIRE, que tanto hemos pues, ahondado en el semillero, y actualmente funge como director internacional del Instituto Internacional para la Libertad Religiosa, International Institute for Religious Freedom. Pues es un honor tenerlo aquí. También saludamos a la doctora Marisela Casallas. Ella es cofundadora de la Fundación Resiliencia Colombia, trabaja para comunidades vulnerables, es abogada especialista en riesgos y seguros, conciliadora en derechos, con estudios en derecho de seguridad de la Universidad Corporativa Allianz, entre otros reconocimientos y títulos que también tiene nuestra estudiante Marisela Casallas. A modo de contexto, le mencionamos al doctor Denis que este es un espacio de discusión académica, de investigación en libertad religiosa de la Universidad Zion International University, y lo que hacemos aquí es que tenemos y reunimos estudiantes de ciencia política, estudiantes de la certificación en libertad religiosa que cuenta la universidad, y nos reunimos cada 8 días para discutir aspectos referentes a la libertad religiosa, así como pues ahondamos en un proyecto que estamos realizando actualmente sobre la política pública de libertad religiosa en Colombia. Pues yo, como muchos saben, también tenemos hoy invitados externos de la universidad, pero que están en los comités de libertad religiosa. Tenemos al señor William Castellanos del Comité de Libertad Religiosa del municipio de Yumbo, Liliana Zapata, también delegada del Comité de Libertad Religiosa del partido político Mira, Héctor Luis Mesu y Paola Ortiz como invitados que se quisieron unir a esta sesión. Funjo como la coordinadora del semillero. Actualmente pues tengo también estudios en torno a la libertad religiosa, pero bueno, esto no gira en torno pues a nosotros. Queremos que la doctora Marisela Casalla nos emita un saludo, ya que gracias a ella pues tenemos el placer de tener hoy la reunión con el doctor Denis Petri. Entonces, Marisela, si puedes activar tu cámara tu audio, por favor. Buenos días a todos. Me disculpan, no tengo acceso a mi cámara. Será en otra oportunidad. Saludar al doctor Denis, a Camila, que realmente pues estos son unos espacios bien importantes. Al doctor Denis pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con el observatorio, conjunto con la fundación, y escucharlo pues en varias conferencias que ha tenido. Y fue gracias pues también a la labor con la doctora Teresa Flores, pues este contacto con el doctor Denis, y pues queriendo aprender muchísimo de todas esas experiencias y de todo ese trabajo que él ha venido realizando a nivel mundial. Bueno, pues sin más le damos el paso a usted, doctor Denis, para que nos enseñe el día de hoy. No sé cómo tenga pensada la metodología. Hay algunos estudiantes que enviaron sus preguntas, pero pues me imagino que será en el momento posterior a su presentación. Entonces le damos paso a usted. Muy bienvenido.
Perfecto, muchas gracias, doctora Camila, porque es doctora futura, y doctora Marisela, también gracias por la invitación. Y sí, hemos interactuado bastante, pero esa es la primera vez que coincidimos en vivo, aunque es de manera virtual. Pero me da mucho gusto estar aquí, agradezco mucho esta invitación. También, bueno, un saludo para los estudiantes y los invitados también. Y quiero saludar la labor que ha hecho Sain International University en materia de educación en todo el tema de libertad religiosa, porque creo que realmente es un programa bastante único. Eh, Es el único programa universitario que tiene formaciones dedicadas exclusivamente a la libertad religiosa que yo conozca en el mundo entero. Entonces, eso es algo bastante único, y entonces saludo este esfuerzo, porque lo que siempre digo es que hace falta mucha más alfabetización religiosa y también alfabetización en materia de libertad religiosa en todos los ámbitos académicos, pero también eh, confesionales, porque hay muchos grupos religiosos que tampoco entienden los alcances del derecho a la libertad religiosa, y pues también a nivel de las políticas públicas. Em, pero en eso también debo reconocer que Colombia está haciendo una labor impresionante con la implementación de políticas públicas de libertad religiosa a nivel nacional y también a nivel local, departamental y municipal. Y eso es algo que también es único en el mundo. Entonces, pues felicidades por eso. No sé si todos ustedes son colombianos, pero en Colombia tengo muchos amigos. Pero entiendo que también hay bastantes estudiantes de otros países. Entonces, bueno, vamos a compartir un momento. Les quiero hacer una reseña. Me pidieron de mi artículo La vulnerabilidad de las minorías religiosas, una revisión de la literatura. Voy a tomarme tal vez unos 15 minutos para hacerlo, y luego pues puedo seguir en la conferencia para contestar preguntas con muchísimo gusto. Si les parece bien, lo haríamos así. Ok. Entonces, bueno, sí, ya presentaron la institución que fundé y donde colaboro, Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. Y bueno, hoy realmente tengo una presentación muy sencilla. Primero me gustaría, a modo de introducción, definir el concepto de vulnerabilidad, luego el concepto de minorías religiosas, y luego ya pasamos a una revisión de la literatura. Y voy a mencionar algunos elementos que se encuentran en el artículo, y voy a en mi artículo que entiendo que ustedes leyeron, y voy a también presentar algunos elementos adicionales para complementar el análisis. Entonces, la vulnerabilidad la podemos definir como simplemente el riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos. Es una definición muy sencilla, muy básica, y me parece que muy neutra también. Es decir, no contiene ningún sesgo ideológico. Simplemente invita a una observación abierta, sin prejuicios, de los abusos contra los derechos humanos. Entonces, eso sería vulnerabilidad. ¿Ok? Y prefiero hablar de vulnerabilidad de minorías religiosas a hablar de persecución religiosa. A mi juicio, el concepto de persecución está sujeto a un uso realmente inflacionario. Es decir, que todo el mundo entiende algo diferente por persecución, y entonces se convierte en un concepto realmente muy complejo de manejar, principalmente porque existen muchos supuestos. Vamos a hablar de algunos de esos supuestos que presento aquí. Un supuesto es que que la persecución religiosa siempre es patrocinada por el Estado, ¿verdad? Que el Estado es el principal responsable de la persecución religiosa. Y bueno, los estudiosos de la libertad religiosa sabemos que no es así, ¿verdad? También hay actores no estatales que causan violaciones a la libertad religiosa, pero
para mucha gente, pues el referente casi siempre es el Estado. Entonces, me parece que es importante que vamos superando esto. Luego, otros consideran que la persecución religiosa tiene que ver necesariamente con violencia física. Si no hay violencia física, no es persecución. Y bueno, ahí también no estoy de acuerdo porque restringe mucho todo el abanico de violaciones posibles de la libertad religiosa. Y por último, pues muchos asumen que la persecución religiosa necesariamente tiene que tener un motivo religioso. Y no necesariamente es así. O sea, hay muchas, de hecho, me parece que la mayoría de las vulneraciones a la libertad religiosa no tienen motivo religioso. Las víctimas son comunidades religiosas, pero la razón por la cual están siendo perseguidas, por la razón por la cual tienen vulnerabilidad, no necesariamente es un motivo religioso. Entonces, con esto lo que les quiero dar a entender es que lo importante es adoptar una definición amplia de la persecución religiosa que también va en sintonía con la multidimensionalidad de la libertad religiosa. Musulmana se considera como una... ¿Será que pueden poner sus micrófonos en silencio? Sí, muchas gracias. Ok, después pasaríamos a las preguntas. Entonces, bueno, de hecho, sobre persecución religiosa hay muchas definiciones muy restringidas, muy estrechas en toda la legislación sobre refugiados y asilo. Es decir, uno puede aplicar asilo si puede demostrar que ha sido perseguido, ¿verdad? Y entonces, obviamente, es una definición muy estrecha porque si no, habría que permitirle el asilo a muchas personas, en lo cual obviamente es pues, materialmente imposible, ¿verdad? Pero organizaciones religiosas, incluyendo y organizaciones de promoción, digamos, de activismo, como el Observatorio de Libertad Religiosa que represento, pues manejamos una definición mucho más amplia, ¿no? Porque queremos entender todos los aspectos de la persecución. Bueno, no solamente manejamos una definición más amplia de la persecución, no usamos el concepto de persecución porque justamente prefiero usar el concepto de vulnerabilidad, que siento que es más neutro y más fácil de entender. Y entonces la persecución, ya lo dije, tiene dimensiones de violencia física, pero también de presión. Hay mucha vulnerabilidad que tiene que ver con violencia simbólica. Es un concepto sociológico que podemos profundizar más adelante, pero bueno, no solamente violencia física, es lo más importante aquí. Y considero que la persecución realmente es un continuo que va desde los casos más leves hasta los casos más extremos, porque algunos tienden a decir, no, solamente vamos a usar persecución como un concepto para describir los casos más graves, pero siento que hay un continuo, hay persecución en todos los países, en todos los continentes, hasta en los países más democráticos, solo que el nivel de intensidad de la persecución varía, es un continuo. Entonces es una herramienta analítica muy, muy importante. Pero en todo caso, sin importar la definición, es importante, o sea, digamos, de forma general, más allá de la definición que uno escoge, quiero recordarles que en ciencias sociales las definiciones importan. Al inicio de cualquier trabajo hay que dejar explícito qué entendemos por persecución. Y en el caso mío, debido a todas esas confusiones alrededor del concepto de persecución, prefiero usar el concepto de vulnerabilidad. Entonces, bueno, esa era la primera parte de esta presentación. La segunda parte tiene que ver con la definición de la religión y de las minorías religiosas. Entonces, así es como definimos religión en el observatorio, un sistema de creencias que influencia el comportamiento individual y colectivo de sus seguidores. Y es una definición que es novedosa porque muchas veces se tiende a pensar que la religión es solamente una identidad, una fuente de identidad. Entonces, yo soy musulmán, yo soy judío, yo soy católico, ¿verdad? Pero eso es solamente la identidad. Hay toda una dimensión más que tiene que ver con identidad y sistema de creencias, ¿verdad? Pero este sistema de creencias no es
algo aislado, tiene una influencia en el comportamiento, tanto individual y colectivo, de sus seguidores. Y ese comportamiento es para mí muy importante observarlo porque está siendo ignorado muchas veces en muchos análisis. Entonces, con base en esta definición, desarrollé un continuo de identidad y comportamiento religioso que casi siempre en muchas presentaciones lo comparto. Entonces seguramente la doctora Marisela ya lo ha visto, pero básicamente analizo la religión desde la identidad religiosa, que tiene que ver con la autoidentificación, ¿verdad? Y luego hay dimensiones ya de comportamiento con menor y mayor grado de actividad. Y esta distinción es muy importante porque si tomamos el ejemplo de Colombia, vemos que el 95% de la población colombiana, según bueno, los censos, bueno, aunque en Colombia no hay censo religioso, pero hay otras estimaciones que se pueden hacer, el 95% de la población colombiana, por ejemplo, se considera cristiano, cristiano protestante, cristiano católico, cristiano ortodoxo, pero cristiano. Entonces, es un país completamente cristiano. Pero si vemos ya la parte del comportamiento, vemos que solamente la mitad de estos dicen, según las encuestas, que asisten de forma frecuente, periódica, a servicios religiosos, a misas y cultos y demás. Y aún menos los que pues dicen que sus convicciones religiosas inspiran su estilo de vida. Y los que realmente tienen un comportamiento activo, ya sea en actividad misionera o en participación cívica, a nivel social, a nivel político inclusive, o bueno, como la fundación que dirige la doctora Marisela, ¿verdad? Es una minoría más pequeña. Resulta que es justamente esta minoría que muchas veces, haciendo observaciones empíricas, es más vulnerable. Y el problema es que no observamos esta vulnerabilidad si solamente nos enfocamos en el criterio de autoidentificación religiosa. Y eso es algo muy importante porque entonces pues no observamos muchos elementos que son importantes. Bueno, esta era la segunda parte de mi presentación. Ahora voy con ya la discusión de la literatura. Entonces, aquí lo reorganicé un poco en mi artículo y, como decía, agregué algunos elementos más. Y bueno, lo ordené por temas realmente. Entonces, la primera forma de tratar de entender la vulnerabilidad de las minorías religiosas en la literatura, no en las observaciones empíricas, sino en la literatura, bueno, sería el acercamiento filosófico. Y el acercamiento filosófico es muy interesante porque se conecta muy bien con ese continuo de identidad y libertad y comportamiento que identifica. Entonces, en primer lugar, bueno, hay varios autores que describen justamente la relación entre identidad religiosa y vulnerabilidad. Entonces, el famoso economista de la India, Amartya Sen, premio Nobel de la Paz también, pues indica que hay un riesgo relacionado con la reducción a una identidad única. Y es decir, que una persona no es solamente evangélica, o católica, no, una persona tiene muchas identidades al mismo tiempo. O sea, una persona puede ser y evangélico, y colombiano, y hombre, y politólogo, ¿verdad? O sea, todo puede ser. Entonces, cuando reducimos la identidad a solamente un elemento, hay un riesgo. O sea, se incrementa el riesgo se incrementa la vulnerabilidad, ¿verdad? Bueno, y el antropólogo alemán Günther Schlegel habla de también la posibilidad de la manipulación de la identidad, que va en ese sentido, de manipular la identidad de tal forma para que vaya reducido a una identidad única. Sí. Y bueno, esto
y esto, por ejemplo, se llegan a decir cosas como, bueno, un turco tiene que ser musulmán, punto. O sea, si es turco, también es musulmán, ¿verdad? Eso es una manipulación de la identidad, porque históricamente hubo muchos turcos y siguen habiendo turcos que no son musulmanes. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Ok, bueno. Esa es una primera dimensión, pero eso tiene que ver con la identidad religiosa. Ahora, con el comportamiento. Bueno, el sociólogo francés Durkheim habla de el tema del comportamiento social deviante, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene ahora sí es enfocándonos en la dimensión del comportamiento. Es cuando una persona tiene un comportamiento que es considerado deviante por el resto de la sociedad, por ejemplo, porque todas las personas siempre van a su servicio religioso los domingos y uno decide ir los sábados, ¿verdad? Puede ser percibido como una amenaza para la cohesión social y esto puede generar pues, bueno, puede ser la fuente, digamos, de vulnerabilidad. Bueno, otro filósofo francés, René Girard, desarrolló mucho el concepto del chivo expiatorio, que es un concepto muy viejo, inclusive bíblico, pero es la idea de que una minoría puede convertirse en como que se pueden proyectar todas las preocupaciones, todas las molestias, se puede acusar a un grupo específico y se convierte en el chivo expiatorio. Esto sucede más fácilmente, explica Girard, cuando estas personas pertenecientes a estas comunidades tienen un comportamiento visiblemente distinto, ¿verdad? Y entonces esto llama la atención y incrementa el riesgo. Bueno, y luego otro elemento filosófico y que en lo personal me gusta mucho es la vulnerabilidad que tiene que ver con el compromiso con la justicia. Entonces, aquí hay dos autores que son feministas radicales, pero no importa, ¿verdad? Podemos citar, ¿no? Es interesante, que son Martha Nussbaum y Judith Butler. Y entonces Nussbaum habla de la fragilidad de la bondad, que es algo impresionante. Las personas que quieren hacer el bien, que muchas veces incluyen personas con convicciones religiosas, se exponen al mundo, salen a la calle a hacer el bien y corren el riesgo de ser atacadas, ¿verdad? Entonces, aquí hay también otro elemento filosófico que nos indica que el comportamiento es importante para entender la vulnerabilidad. Y Butler habla de que la resistencia es peligrosa. Entonces, si vamos a protestar en contra de una injusticia, pues nos exponemos también, porque, pues, por ejemplo, participamos en una marcha y está el riesgo de que, por ejemplo, llegue la policía y recibamos golpes o cosas así, ¿verdad? Entonces, la protesta para combatir injusticias, pues uno se expone, ¿verdad? Entonces, este acercamiento filosófico es para ilustrar que la identidad es importante, pero no hay que limitarse a la identidad. También hay que ver el comportamiento. Bueno, ahora pasamos a argumentos un poco más politicológicos que tienen que ver con la regulación estatal de la religión. No puedo entrar en detalles por el tiempo, pero básicamente existen ideologías políticas que son antirreligiosas. El comunismo es netamente antirreligioso y la regulación estatal, y entonces los comunistas, al adueñarse del aparato estatal, pues van a querer pues obstaculizar la expresión religiosa o inclusive eliminarla completamente, que es lo que sucede en Cuba, por ejemplo. Y bueno, y más allá, pues también hay actores políticos que promueven un secularismo radical. No hay ningún problema con que se separe la religión del Estado o la iglesia del Estado, pero lo que sí es un poco injusto es que no se permitan expresiones religiosas en la esfera pública, ¿verdad? Que no se permitan partidos confesionales o cosas por el estilo. Yo sé que en Colombia sí se permiten, pero hay como una incomodidad, ¿verdad? Hay mucho debate y a veces la fuente de esto son políticas
pues son ideologías antirreligiosas, que son discriminatorias realmente. Bueno, y luego hay ideologías políticas religiosas, que son los que observamos en teocracias, ¿verdad? Que son llamadas teocracias, que tienen gobiernos religiosos, entonces hay una mayoría religiosa que impone su ideología política, y esto lo podemos ver en gobiernos islámicos o gobiernos hindúes, etcétera, ¿verdad? O, bueno, antiguamente también las teocracias cristianas, ¿no? que existían en la Edad Media. Bueno, ok. Y luego está el concepto de religious economies, bueno, que tiene ahí diferentes dimensiones. Aquí voy a mencionar dos. Anthony Gill habla de los orígenes políticos de la libertad religiosa. Básicamente dice que los actores políticos van a restringir o más bien permitir expresiones religiosas en función de sus intereses políticos y electorales, ¿no? Hay como un pensamiento ahí. Y Grimm y Finke hablan de que si el Estado, por cualquier razón histórica, ya está regulando la religión, por ejemplo, porque tiene una ideología política o antirreligiosa o más bien religiosa, está regulando la religión, esto conlleva a que en la sociedad haya más violencia religiosa. Es decir, que termina convirtiéndose como una señal de que es posible y es válido restringir atacar minorías religiosas, porque el Estado ya lo está regulando también, entonces la sociedad también lo puede hacer, ¿verdad? Bueno, y considero que en realidad hay también regulación de la religión por actores no estatales. Esto lo he observado en muchos lados, en partes de Colombia, pero principalmente en México, donde el crimen organizado, como actor no estatal, toma el control de ciertas partes del territorio y empieza a asumir funciones tradicionales del Estado, pues el crimen organizado también termina regulando la religión y en especial aquellas expresiones religiosas que van en contra de sus intereses. O sea, un narcotraficante no le va a gustar que un pastor le enseñe a sus jóvenes, ¿verdad? Que no deben consumir drogas o cosas así, ¿verdad? Entonces, ahí hay una regulación porque, bueno, sufre amenazas, intimidaciones, etc. Bueno, ok. Y luego está la teoría del conflicto, que es otra área pues muy amplia, que se divide realmente en dos escuelas y una tercera que está emergiendo, que es la escuela del grievance, que se traduce un poco como reivindicaciones contra la injusticia, y es esa idea de que la gente se moviliza cuando perciben que sufren alguna injusticia, cuando están siendo víctimas de discriminación. Tienen menos recursos, menos acceso a recursos, etc. Eso es lo que dicen. Y ese es el principal motivo por el cual la gente se revela, ¿verdad? En las palabras de Ted Gurr. Bueno, y en este proceso, pues obviamente minorías religiosas pues, pueden llegar a tener cierta vulnerabilidad. Bueno, esta teoría ha sido contestada y criticada y entonces apareció una teoría alternativa que es la del greed, que se traduce como codicia, ¿verdad? Y esa es la idea que no, que no tiene que ver con estas injusticias, la gente no se revela por estas cosas, la gente se revela simplemente porque quieren eh, 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 tomar posesión de más recursos. Entonces, tal vez usan un discurso ideológico de que, bueno, somos comunistas y hay una explotación por el Estado capitalista, etcétera, pero realmente esto es una fachada. Lo que realmente está detrás es un deseo de adquirir más recursos, ¿verdad? Bueno, y entonces, bueno, la teoría del conflicto ha estado en ese debate por décadas realmente, si grievance es más importante o greed, y realmente no lo han resuelto, pero a nivel empírico parece que el greed tiene posiblemente más importancia, pero en lo personal pienso que ambos factores son pertinentes, o sea, no es el uno o lo otro, son ambos factores muchas veces. O sea, cada conflicto tiene muchas dimensiones y creo que es un error tratar de querer enfocarnos en solo
solo un factor, ¿verdad? Pero lo interesante es que la parte GREED sí resalta que es posible que minorías religiosas sufran vulnerabilidad aún cuando no hay motivo religioso, que es lo que le decía al inicio, ¿verdad? El ejemplo del narcotraficante que ataca a un pastor, pues no tiene motivo religioso, pero el motivo es simplemente comercial. O sea, el pastor que es una amenaza para sus actividades, sus intereses, ¿verdad? Pero no quiere decir que ese pastor no actúa con base en sus convicciones religiosas, ¿verdad? Ese es otro tema. Bueno, y luego ya apareció el concepto de oportunidad, de una especie de esfuerzo para conciliar ambas perspectivas, del grievance y del greed, y decir, no, realmente cualquiera de los dos es válido, pero las personas se rebelarán, entrarán en conflicto cuando sientan la oportunidad del potencial para hacerlo. Cuando ven una ventana abierta, pues la aprovechan, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco determinista también, pero bueno, esa sería la teoría del conflicto. Entonces, bueno, para ir terminando, creo que ya me pasé los 15 minutos, pero no importa. Estos realmente son diferentes enfoques para entender la vulnerabilidad de las minorías religiosas. Y entonces me parece que estos enfoques no son excluyentes, ¿verdad? Todos son válidos, todos nos permiten entender aspectos de la vulnerabilidad de las minorías religiosas, pero de alguna forma también son incompletos porque todos tienen sus limitaciones y todos tienen sus sesgos. Y es por eso que en lo personal recomiendo una observación sin prejuicios, sin estos sesgos teóricos y metodológicos y conceptuales de la vulnerabilidad de las minorías religiosas. Considero que hay que documentar todas las violaciones de la libertad religiosa primero y luego analizarlos. Sí, y sin dejarse, digamos, nublar, ¿verdad? Por limitaciones, por estos sesgos teóricos. Bueno, creo que voy a dejarlo aquí para que tengamos tiempo para atender sus preguntas. Bueno, ese es el libro que escribí con base en mi tesis doctoral, donde desarrollo muchos de esos conceptos. Ya tienen uno de mis artículos, pero bueno, si les interesa recibirlo, pues pueden ponerse en contacto conmigo, tal vez a través de la doctora Marisela, para que les pueda hacer llegar un ejemplar. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Denis Petri. A mí sí me interesa el libro, debo decirlo, porque básicamente en medio de la revisión de la literatura, pues encontramos que no hay como tal tanto acceso como a este tema de la libertad religiosa, ¿no? Entonces, ya que estoy en México y usted tiene tanta cercanía con México, sí me gustaría recibirlo y ya lo difundo también aquí con los estudiantes. Muchas gracias por esta presentación. Nosotros habíamos ahondado un poco en textos que usted ha escrito referente a las diferentes perspectivas de ahondar la religión, este texto también que nos expuso el día de hoy sobre los diferentes enfoques en medio de la literatura para entender la libertad religiosa, el tema de la vulnerabilidad. Entonces, ahorita vamos a dar paso a algunas preguntas de nuestros estudiantes. Yo, esta es la primera vez que no me gusta estar como moderadora, como profesora, porque me gustaría entablar una discusión profunda también con el doctor Denis Petri, pero sé que en algún momento tendremos como la oportunidad de coincidir nuevamente. Aquí ya tengo que también hacer la promoción. Yo estoy investigando el tema de libertad religiosa, pero desde el aspecto legislativo, un aspecto ya más politológico. Entonces, también encontramos ahí como un vacío a la hora en la literatura, ¿no? Que no hay estudios en cuanto a partidos religiosos que ahonden el tema de iniciativas religiosas, iniciativas legislativas, bueno, todo este tema. Ahí también se lo dejo para que en medio del observatorio empiecen también a realizar investigaciones sobre esto. Tenemos una pregunta de Susana. Susana, si quieres puedes plantear preguntas, o los que quieran plantear preguntas pueden ir alzando la mano. Preguntas concretas
cortas también por el tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí, doctor Petri. Yo tenía muchas preguntas, pero de todo lo último, de toda la exposición que has hecho, me interesa un poco el punto de vista de lo que es la violencia pasiva, que digo yo, social. Es decir, cuando la inactividad o la inacción, ¿vale?, impide que se vaya avanzando hacia una secularización o hacia tomar una serie de normas o leyes, ¿vale?, que realmente acaben ejerciendo una violencia real sobre las creencias o sobre la realidad de la libertad religiosa en la sociedad. Pues siempre hablamos de esa violencia que puede ser física, obviamente los estados ya los he explicado muy bien, lo sabemos, todos los ejemplos que hay en todos los países, sobre todo en aquellos que son muy totalitarios, ¿no? En los democráticos o teóricamente democráticos como son los europeos, pues ejerce de una manera un poco más civilina, más cautelosa, más oscura, ¿no? Tiene menor mella o a lo mejor trasciende menos socialmente, ¿no? Pero a mí siempre me preocupa, y Paula lo sabe y mis compañeros también, esa masa silenciosa que avanza inexorablemente hacia un punto en el futuro y que no sabemos realmente dónde va a acabar, ¿no? Y creo que en parte toda la sociedad occidental sí está muy, no sé, está muy mediatizada o está muy influenciada por esa masa silenciosa. Es decir, de ahí esa laicidad, o no voy a hablar de laicismo para hacer esas diferencias que hacías en tus artículos tan estupendas, pero sí ese camino que se lleva en la sociedad a ignorar lo que realmente puede ser el hecho religioso, ¿vale? Y sin embargo no se nota. Y de repente cuando pasa el tiempo, pasan las décadas o medio siglo, de repente las consecuencias que han tenido han sido desastrosas para lo que es realmente la realización de lo que es el individuo en sociedad. Sí, 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 pues muchas gracias por compartir esta reflexión. Coincido plenamente. Ese es un tema de mucha preocupación, y en parte tiene que ver con